Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres nuestro Redentor y Salvador. Por eso, Señor, nuestros corazones te honran, te bendicen, te alaban. Nuestras bocas declaran, tú eres el Señor, tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Familias del Señor, familia Epicentro y amados que están allí cada uno en sus hogares. Gracias por estar conectados. Gracias por estar congregados. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes en casa, desde la distancia pero unidos en el corazón y celebrando esta mañana que el Señor vive y reina, todavía está en su trono y es Señor sobre todas las cosas. Estamos esta mañana en vivo, son las 10 de la mañana, 46 minutos de esta mañana de domingo. Habitualmente nos reuníamos allí en el templo, en el santuario o en el lugar de congregación. Ahora no lo podemos hacer, estemos elevando al Señor oración insistentes delante de Dios para que tengamos la oportunidad nuevamente de congregarnos, de poder estar reunidos, cercanos unos a otros, de poder hacer lo que dice la Biblia, saludaos con ósculo santo, saludaos unos a otros, de poder vernos, abrazarnos, animarnos, alentarnos. Además, porque la palabra del Señor dice en el Salmo 133, que cuando estamos unidos, cuando estamos congregados, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y mientras eso sucede, qué bueno que ustedes dispongan sus vidas y como familia estén allí en sus casas para estar reunidos. Recuerden que somos la iglesia. La iglesia no es un lugar. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es un edificio y estamos ahora mismo como iglesia conectados, unidos delante del Señor en adoración, cada uno desde nuestras casas, cada uno desde nuestros hogares. Gracias a Dios por estos medios, por el internet, por la tecnología, por la plataforma. Gracias a Dios porque podemos recibir su palabra también, no solo adorarle y celebrar y conmemorar su sacrificio, sino también recibir su palabra. Así que espero que estés allí en casa con tu Biblia, con tu cuaderno de notas, con tu libreta de apuntes y todos allí dispuestos. En lo posible, que no estés realizando ninguna otra actividad, sino que estés totalmente frente a la pantalla de tu teléfono, tablet, dispositivo, computador o televisor. Pero que estemos aquí dispuestos para recibir la palabra del Señor. Que no nos perdamos de nada de lo que Él tiene para nosotros. Así que eleva al Señor en este momento una oración y vamos a pedirle, Señor, háblanos en esta mañana. Déjanos oír tu voz. Habla nuestras vidas y corazones. Y que esta mañana tu palabra sea sembrada en nosotros. Como dice la Escritura, tu palabra es semilla incorruptible. Que esta buena palabra, Señor, produzca en nosotros el fruto para lo cual tú la envías esta mañana. Para una vida de transformación, de libertad, de santidad y de propósito para lo que tienes para nosotros en este tiempo. Gracias por cada hogar, por cada familia, por cada persona, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño que está conectado. Señor, que ahora mismo podamos oír tu voz y tu Espíritu Santo, hable a nuestros corazones e inspire esta palabra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, vamos a ir a la palabra del Señor, al texto de Juan capítulo 7, y vamos a leer del verso 37 al verso 39. Evangelio según San Juan capítulo 7, versos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Este es el texto que hemos tomado esta mañana para dar apertura a esta segunda parte de este mensaje titulado El Espíritu Santo, promesa de Dios. Promesa de Dios para ti, promesa de Dios para mí, promesa de Dios para su iglesia, para su pueblo, para los creyentes en Jesús, el Hijo de Dios. Los que creen que Él es el Mesías prometido, que vino y que dio su vida por nosotros en la cruz, que murió, pero que venció la muerte y fue resucitado y levantado por el poder de Dios al tercer día. Y que ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, recibiendo honor y gloria, porque tiene nombre sobre todo nombre. Y toda autoridad está bajo su autoridad. Todo señorío está bajo su señorío. Y es cabeza de la iglesia, de la cual tú y yo somos miembros de esa iglesia. Y un día regresará. Y próximo está por suceder ese momento cuando vendrá por esa iglesia para llevarla a las moradas eternas. El Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo a los discípulos: yo no les dejaré huérfanos. Dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 y capítulo 15 y capítulo 16. Habló ampliamente acerca del Espíritu Santo de Dios. Y estamos hablando de este tema porque en estos días se recordó la celebración de Pentecostés. Una fiesta muy especial que el Señor estableció para su pueblo, la nación de Israel, que tenía lugar luego de la Pascua. Era la siguiente festividad importante en la nación, en el pueblo de Israel, luego de la Pascua. Recordemos que el Señor fue a la cruz y murió en el día de Pascua, porque Él es nuestra Pascua. El Señor resucitó en la festividad de primicias, porque escrito está: Él es el primero de los que son resucitados. El Señor ascendió a los cielos, pero dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1 de la siguiente manera: versículo 2 del capítulo 1 del libro de Hechos. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén y amén. Esto fue lo que el Señor dijo a los discípulos. La promesa que escucharon que les hablé, la promesa del Padre. La Escritura dice allí que les dijo: serán bautizados con el Espíritu Santo. Esa palabra empleada aquí en el texto original del libro de Hechos es una palabra griega que significa estar totalmente envuelto, sumergido, zambullido. Bautizado significa eso. Es decir, tener la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Y esto lo prometió el Señor para los hijos de Dios, los creyentes y la iglesia del Señor. Porque Él ascendería, pero Él les dijo: ustedes no van a estar solos. Es más, les dijo: no les dejaré huérfanos. El creyente, el Hijo de Dios, el cristiano en la tierra no está solo, no está huérfano. No puedes tener un sentimiento de orfandad mientras estás aquí, porque no estás solo. El Señor prometió el Espíritu Santo para cada creyente. Está contigo, está dentro de ti. Él ha hecho de tu cuerpo su templo. Él está alrededor tuyo y está como la persona divina que es el Consolador, el Divino Espíritu Santo. Me pregunto si muchos creyentes están realmente no solamente conociendo esta
promesa de Dios. No solamente teniendo en sus vidas la realidad de esta promesa, sino están cada día anhelando vivir en la plenitud del Espíritu, en esa relación y comunión personal con el Espíritu Santo. Así que por eso esta mañana el Señor me ha guiado para que miremos a través de la vida del Hijo de Dios Jesucristo. ¿Qué representó para Jesús el Espíritu Santo? Porque a veces nosotros no nos antojamos de lo que no conocemos. No anhelamos lo que no conocemos. No deseamos lo que no hemos probado. Y Jesús dijo, como lo leí en el primer texto de esta mañana, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo por causa del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu Santo es agua de vida, pero más que eso, Él es una fuente de agua viva. Jesús dijo que es necesario tener sed. Y me pregunto si como creyentes estamos tan saciados de las cosas de esta vida y de este mundo que no tenemos sed. Hemos perdido la sed porque estamos llenos de otras cosas y hemos perdido el anhelo de la presencia del Espíritu Santo. Hay una saciedad, pero no del agua que Dios tiene para darnos. Hay una saciedad, pero no de lo que el Señor dijo que verdaderamente sacia nuestro interior y que desde adentro tiene el poder para transformar, para revolucionar y para cambiar nuestras vidas y para llevarnos a cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para nosotros. Así que quiero que esta mañana miremos para el Señor Jesucristo. ¿Quién fue el Espíritu Santo y qué representó el Espíritu Santo en su vida? Para que mirando en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, la obra, la interacción y la acción del Espíritu Santo en su vida, para que esto despierte en esta mañana nuestro anhelo y despierte nuestra sed por que esta promesa se haga una realidad. Porque hay una condición: es necesario tener sed. Así que allí donde tú estás, levanta tus manos al Señor y dile: Señor, despierta en mí una vez más la sed por tu Espíritu. Despierta en mí una vez más el anhelo por tu presencia, Señor, y por la llenura y la plenitud de tu Espíritu. Porque Jesús dijo, Juan el Bautista, Él los bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso ocurrió no menos de una semana después de la ascensión del Señor, en la festividad de Pentecostés, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, como dice el capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De allí la importancia, como lo decíamos hace un momento, de poder nuevamente estar juntos, unánimes, todos sin faltar ninguno. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amados, esto es la confirmación de aquella promesa. A partir de ese momento y hasta el día que el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra, el Espíritu Santo está en acción en la iglesia de Cristo, en cada creyente, en cada persona, en cada individuo, desde los niños, los jóvenes, hasta los ancianos, porque esa es la promesa del Señor que habló y que el mismo apóstol Pedro ese mismo día de Pentecostés dijo: esto es lo que el Señor dijo sobre los jóvenes, sobre mis siervos y sobre los ancianos, derramaré de mi espíritu. Esta palabra de Dios dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque la palabra que se utiliza aquí en el lenguaje de la escritura original, el texto griego, utiliza una palabra que al castellano se traduce lleno.
Pero en nuestro pensamiento, cuando viene la palabra llenura o lleno, pensamos en algo. Se nos viene a la mente un recipiente, por ejemplo un vaso, y cuando derramas en el agua, se llena hasta que rebosa, o hasta que rebosa y luego se riega porque está lleno. Pero mis amados, la palabra que está utilizada aquí no significa eso. Porque la escritura dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3, versículo 34, que Dios no da su espíritu por medida. Allí la palabra en Juan 3:34, Jesús dice, Dios no da su espíritu por medida. Y esa palabra medida que él declaró allí es la palabra metrón, que significa medida. Cuando tú mides algo en distancia, cuando tú mides algo en relación a peso o a dimensión. Porque el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien, es una persona. Así que la palabra que aparece aquí en el griego, que se traduce lleno, es la palabra plexo. Y esa palabra en el original griego significa influir, significa proveer, significa empapar, significa llenar. De allí viene la palabra plexos, que significa plenitud. La palabra que se tradujo lleno es la palabra plexo. Y plenitud es la palabra plexos del original griego. Así que mis amados, debemos de saber que en los tiempos bíblicos, los barcos, con los que se navegaba y se cruzaba el Mediterráneo, eran barcos de propulsión de vela, esas telas gigantes que se izaban. Esas velas eran el impulsor de los barcos. Los barcos eran movidos mediante los vientos, así que era necesario poder levantar o izar las velas, y en el momento en que el viento soplaba, llenaba esas velas para darle el empuje y la dirección. Y ellos solamente tenían que timonear y con toda la carta de navegación poder llegar a los lugares deseados. Así que en términos bíblicos, esta misma palabra, plexo, es la que se empleaba en tiempos antiguos y bíblicos para hablar del viento llenando una vela. Es la fuerza, es el impulso que da, es la plenitud, es la influencia que el viento ejercía sobre un barco cuando la vela estaba alzada, estaba izada. Esto es lo que el Espíritu Santo hace y es lo que Él quiere en tu vida. Cuando la Biblia dice que Él quiere llenar tu vida, lo que realmente está diciendo la Biblia en pocas palabras, en síntesis, es esto. Él quiere darte la influencia para que tú seas guiado por Él, para que tengas la plenitud de su presencia. Y como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La Biblia dice que Él vive en nosotros por medio del Espíritu que nos ha dado. Porque Gálatas capítulo 4 dice que el Espíritu de Cristo mora en nosotros y por medio de Él podemos decir al Padre, Abba Padre. Así que una vida dirigida por el Espíritu es una vida llena del Espíritu. No se trata de algo, no se trata de líquido o de algo que se derrama en nosotros, sino de una persona, de su influencia en nosotros, de su plenitud en nosotros. Y teniendo esto en mente y ya con claridad, vamos a ir a la palabra de Dios para mirar qué sucedió en la persona del Hijo de Dios, el Mesías, Jesucristo el Señor. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios en Él para que esto provoque en nosotros el hambre, la sed, el anhelo por nosotros también buscar esta misma llenura, el plexo del Espíritu, la plenitud, la influencia del Espíritu Santo? Vamos a la palabra profética, al libro de Isaías, cuando Dios habló del Mesías. Libro de Isaías capítulo 7 y luego vamos a leer en el capítulo 11. Capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre
Emanuel. Esta es la profecía de cómo sería la introducción en el mundo o en la humanidad del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Nacería de una manera milagrosa. Que una mujer dé a luz y esté virgen, ya hablaba claramente de cómo sería. Porque una mujer puede ser virgen, pero al tener su primer contacto sexual con su esposo y quedar en embarazo, ya no es virgen. De manera que cuando podemos ver una mujer embarazada, ya si está portando esa vida en su interior, en su vientre, ya no es virgen. Pero que una virgen diera a luz, ya estaba hablando del milagro que ocurriría. Y vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento quién operó este milagro, quién trajo este milagro a través de la vida de María para concebir al Señor Jesucristo. Vamos a Isaías capítulo 11, por favor. Versículo 1 al 10. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Amén y amén. La Escritura dice allí acerca de la acción, de la obra del Mesías en la tierra. Sobre él reposará el Espíritu de Dios. La Biblia menciona en Apocalipsis los 7 Espíritus de Dios. No que hayan 7, sino que son las 7 facetas del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu. Él reposaría sobre el Mesías, sobre el ungido, sobre el Cristo prometido. ¿Quién es este que descendía del linaje de David, la raíz de Isaí? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la Biblia nos dice que lo que Él vino a hacer fue restaurar todas las cosas, como al principio, a la plenitud de la presencia y la comunión con Dios, donde la creación no tenía corrupción, ni maldad, ni pecado, donde no había llanto, ni dolor, ni muerte, ni maldición. Él es el que restauraría todas las cosas, como lo menciona aquí proféticamente y poéticamente el Señor a través del profeta Isaías. Pero para que esto se cumpliera, la Escritura dice que aquel que Dios enviaría, sobre él haría reposar su espíritu a la plenitud. Toda la presencia del Espíritu Santo estaría accionando en él y a través de él. ¡Qué maravillosa promesa! Amados, vamos a la Escritura, al Evangelio de Lucas, al capítulo 1, por favor. Cuando fue enviado el ángel Gabriel a María, a la ciudad de Nazaret, y le fue anunciado lo que sucedería con ella, ella dijo: he aquí la sierva del Señor,
pero inmediatamente preguntó, ¿cómo sucederá? ¿Cómo se dará el hecho de que yo tenga un hijo si todavía no me he casado? Para ese momento ella estaba desposada, comprometida con José, pero no había todavía celebrado su casamiento. Así que el Espíritu Santo le dice al ángel, es el que hará esta tarea. Lean conmigo en el capítulo 1, en el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amado, en la vida del Señor Jesucristo, fue el Espíritu Santo quien lo concibió en el vientre de María. Fue el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, quien dio vida humana al Hijo de Dios en el vientre de María. Por eso el ángel dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Amados, el Espíritu Santo bautizó a Jesús. Vino sobre Jesús y se cumplió lo que acabamos de leer en Isaías capítulo 11. Reposará sobre él el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en toda su plenitud, en todas las facetas, en poder, en conocimiento, en gloria, en sabiduría, en consejo. El Espíritu de Dios, en santidad, el Espíritu de temor, el Espíritu Santo en toda su plenitud sobre el Hijo de Dios. Ahora miremos Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Y saben que la palabra que está aquí en el original griego, que se tradujo lleno, es la que les mencioné hace un momento, la palabra griega plexo. Jesús, plexo del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amados, el Espíritu Santo llenó a Jesucristo, el Hijo de Dios, y fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. Por eso Él no tuvo temor de ir al desierto y de estar allí en el desierto y de enfrentar el hambre y la necesidad física o biológica de su cuerpo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. También fue capacitado para poder vencer toda tentación cuando el adversario, Satanás y el diablo, vino a presentarle la oportunidad de obtener todo lo que él quería obtener mediante el sacrificio de la cruz, presentárselo, trayéndolo a sus manos. Pero él dijo, vamos a hacer como Dios lo dice, como el Padre lo dice, como la palabra de Dios lo dice. ¿Quién estaba en Jesús para darle ese poder y autoridad enfrentando toda tentación? El Espíritu Santo. Vamos a la Escritura, Mateo capítulo 12, versículos 15 en adelante. Capítulo 12, versículo 15 en adelante. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán
los gentiles. La Escritura dice, amados, que Él sirvió en el poder del Espíritu Santo, como también lo confirma el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Con este texto confirma la palabra del Señor que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, sirvió a Dios en el poder del Espíritu Santo. Y no puede, mis amados, ser menor para nosotros los que también servimos a Dios en este tiempo. Qué bueno es la preparación, qué bueno es el conocimiento, qué bueno es el entendimiento, qué bueno es poder tener en el intelecto el conocimiento bíblico. Pero, mis amados, no podemos servir a Dios porque no es una tarea humana, no es una tarea psicológica, no es una tarea de servicio social. Es el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, y se requiere de los servidores de Dios que estemos en la misma condición que el Hijo de Dios, en la plenitud del Espíritu de Dios. Porque no es una tarea humana, no es una tarea física, es una tarea espiritual. El establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por eso en Mateo capítulo 12, la Escritura menciona en el versículo 27 y 28. Y si yo, como dicen ustedes, echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu Santo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amados, la Escritura dice que Jesús, por el Espíritu Santo, echaba fuera los demonios de las personas, liberaba a los cautivos, daba libertad a los oprimidos. ¿Por Él? ¿Por su conocimiento? ¿Por quién era? ¿O porque el Espíritu Santo estaba en Él, sobre Él, llenando la plenitud? Esa es la razón. Por eso tenemos que buscar y anhelar la plenitud del Espíritu de Dios. La única manera de poder vencer toda influencia espiritual, toda hueste de maldad, y tener autoridad sobre todo espíritu inmundo, no es otra sino la plenitud del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hebreos capítulo 9 dice en su versículo 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El escritor de la carta a los Hebreos está hablando de la efectividad de la obra de Jesús. Él fue a la cruz, Él se entregó, Él se sacrificó. Pero también nos dice el texto, el Espíritu de Dios estaba allí. Jesús se entregó, se ofreció mediante el Espíritu Santo. El Espíritu eterno es el Espíritu Santo. Jesús se ofreció a Dios por el Espíritu Santo. Esta es la clave para todos aquellos que anhelan tener una vida rendida a Dios, obediente a Dios, sumisa a Dios. No hay otra manera sino mediante el Espíritu Santo. Cuando tú intentas hacerlo en tu humanidad, en tu capacidad humana y en tus fuerzas, tu ego te lleva a fracasar. Tu habilidad humana te lleva a fracasar. Porque escrito está: Dios no se complace en la fuerza del hombre ni en la agilidad del caballo. Dios no se complace en la grandeza del ejército, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Miremos Romanos capítulo 8, versículo 11. Allí en Romanos 8:11, la Escritura afirma:
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En este texto dice la Escritura que Jesús fue resucitado, no por él, ni por su nombre, autoridad o poder. Quien lo levantó de los muertos fue el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo dice a los creyentes allí en Roma, a los cristianos de Roma: si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos mora en vosotros, vuestros cuerpos serán vivificados por el mismo Espíritu de Dios que vive y habita en vosotros. Amados, cuando Cristo venga en las nubes y la final trompeta sea tocada y envíe sus ángeles para recoger la iglesia y llevarla a la eternidad con Él, la Escritura dice que ese Espíritu, el Espíritu de Dios que habita, que vive, que mora en nosotros, transformará este cuerpo de humillación y de pecado a uno semejante al de Él, glorioso, sin corrupción, sin mancha y sin pecado. El Espíritu Santo es quien lo hará. Vamos a seguir mirando en la vida del Hijo de Dios toda la obra que el Espíritu Santo hizo en Él y a través de Él. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amados, este texto dice que Él fue justificado en el Espíritu. Justificado significa que fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu. Y la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vivificado en el Espíritu de Dios. Juan capítulo 15, versículo 26. Jesús prometió: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús prometió el Espíritu. Y además dijo que es el Espíritu quien da testimonio de Jesucristo aquí en la tierra, a través de la palabra predicada, enseñada, divulgada, a través de hombres y mujeres sencillos, comunes y corrientes, vasos de barro en quien Dios ha decidido colocar su tesoro. Pero es el Espíritu Santo. Nosotros solo abrimos nuestra boca, pero es el Espíritu Santo el que trabaja en cada mente, en cada corazón y en cada vida, porque Él es el que da testimonio del Señor Jesucristo. El libro de Hechos capítulo 2, versículo 33. Hablando de Jesús, dice Pedro: a Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que el Espíritu Santo vino porque Jesús lo prometió. Porque Jesús lo prometió. Porque Jesús recibió del Padre el mandamiento del Espíritu Santo a la iglesia. Libro de Hechos capítulo 16, versículo 7. El verso 6 y 7 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, la cabeza de la iglesia, quien dirige, guía y direcciona la iglesia. No es un consejo de hombres, es el consejo de Dios a través de su palabra por medio de su Espíritu, como sucedió en la iglesia primitiva del libro de Hechos. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo afirma que tú y yo somos de Él. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En este texto dice que no solamente le pertenecemos a Él porque mora su Espíritu en nosotros, sino que dice claramente que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos a Dios el Padre, Abba Padre. Abba es una palabra griega que no está aquí traducida, porque unida a la palabra Padre significa la expresión más cercana, confiable e íntima que un hijo puede decirle a su padre cuando le llama, cuando le invoca, cuando pide que esté cerca de él. Y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Amados, esta mañana hemos visto brevemente el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Si todo esto ocurrió en Jesús, en la vida del unigénito de Dios, del Mesías prometido, del Rey de Reyes, Señor de Señores, Salvador del mundo, el Espíritu Santo en Él y a través de Él, dame una razón para que tú no anheles lo mismo en tu vida. Dame una razón para que tú no desees y busques la misma plenitud. No sé qué cosas has oído, no sé qué enseñanzas han venido a tu vida. No sé de quién aprendiste, de quién escuchaste, pero la palabra de Dios nos habla de la importancia, y más en estos días, al final de los tiempos, de vivir como creyentes en la plenitud del Espíritu. Me he topado con personas que me han manifestado su necesidad de congregarse. He hablado con algunos que nos han dicho cuánto anhelan y desean estar en la congregación, en la iglesia, y poder estar reunidos. Cuánta falta les hace. Y cuando les indago acerca de esto me dicen: porque es que me he enfriado, me estoy apagando, mi fe ha menguado, mi amor por Dios y su palabra y su presencia ha menguado. Y yo les digo en el nombre del Señor Jesús: 4 paredes no te pueden dar esto, amada iglesia. No importa el lugar, y aún si no podemos vernos las caras, ni abrazarnos, ni estar en la coinonía y en la comunión que como creyentes la Biblia nos ordena tener. Pero quien te mantiene encendido, quien te mantiene apasionado, quien te mantiene alerta, vigilante, despierto, quien te mantiene gozoso, es una persona, y no es terrenal, es divina y gloriosa, y es el Espíritu Santo de Dios. Y está contigo. No necesitas un pastor humano, aunque el Señor mismo los estableció para dar alimento a la grey de Dios. Necesitas al Espíritu Santo para que vivas a plenitud en este tiempo, aunque estés solo o sola, aunque no haya la mano o el brazo o el abrazo de una persona cercana para decirte: ánimo, sigue adelante. El Espíritu Santo está contigo. El próximo domingo vamos a continuar y vamos a mirar palabra de Dios, promesa de Dios, texto de la Escritura que nos hablan de toda la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida como cristianos y como creyentes. Él es el que nos anima, Él es el que nos levanta, Él es el que nos fortalece, Él es el que despierta en nosotros la fe, la levanta. Él es el que nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos revela las Escrituras. Él es el que nos confirma y nos recuerda lo que Jesús ha dicho. Esto y otras cosas más que la palabra de Dios dice. Que te falte cualquier persona, que te falte cualquier cosa, pero como cristianos
la promesa está. Él dijo, no les dejaré huérfanos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Y tenemos lo necesario para atravesar este momento de valle de oscuridad, o de valle de adversidad, o de desierto, o como tú lo quieras llamar. Aun cuando Israel cruzó el desierto, porque muchos tienen miedo al desierto. Pero saben, aquellos que tienen miedo al desierto son como lo fue la nación de Israel, que tenían su corazón en Egipto y no tenían su corazón en la tierra prometida, que deseaban volver atrás al pasado y que no anhelaban continuar para recibir la promesa. Los que tienen miedo al desierto y a los tiempos de aflicción y de crisis son aquellos que, como el pueblo de Israel, mientras caminaban por el desierto, criticaban, se quejaban y murmuraban todo el tiempo. Pero no así Moisés, porque lo más glorioso de la vida de Moisés lo vivió en el desierto. Cuando él subía a la montaña y estaba cara a cara con Dios, allí delante del Señor, donde la zarza ardía, porque la zarza no solamente ardió para Moisés, allí cuando fue llamado y comisionado a la tarea de sacar al pueblo del Señor de la esclavitud de Egipto. Todo el tiempo, la Biblia dice que cuando él bajaba de la montaña, su rostro resplandecía, porque había estado mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Y eso y más está disponible para ti y para mí en este tiempo, por causa de la divina persona del Espíritu Santo, el divino ayudador, el divino consolador. Así que, mis amados, no es tiempo de actitud de derrota ni de desánimo. Es tiempo de vivir en la plenitud, en la llenura del Espíritu Santo. Y que esta palabra siga despertando en nosotros ese deseo. Que esta palabra siga despertando en nosotros esa sed por más de Él y por ser lleno de su presencia. Y que esta palabra nos prepare para ser esos recipientes en donde el Espíritu Santo quiere venir, llenar, habitar, influenciar, dirigir, empapar la plenitud, el plexo de Dios en nuestras vidas. Allí donde tú estás, levanta tus manos y vamos a dar gracias. Padre, gracias por hablarnos esta mañana. Gracias por dirigir, Señor, por medio de tu Espíritu esta palabra a nuestro corazón. Cada uno, cada una, Señor, necesitábamos esta palabra. Gracias por alimentarnos. Gracias por saciarnos. Gracias por llenarnos de esta palabra viva y eficaz. Gracias porque tu palabra es palabra viva. Y gracias porque la haces viva a través de tu Espíritu en nosotros. Gracias por la promesa de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque vemos en la Escritura, para ti, Maestro divino, glorioso Salvador, Señor Jesús, cuán importante fue el Espíritu Santo en tu vida, en tu ministerio. No puede ser menos en nosotros. Perdónanos y ten misericordia de nosotros y quita de nuestro pensamiento toda idea o concepto que no sea conforme a tu palabra. Toda mala enseñanza, toda enseñanza perjudicial acerca y en contra de tu Espíritu. Perdónanos porque ahora entendemos quién ha estado detrás de ello, queriéndonos privar de la revelación y el conocimiento de la plenitud de tu Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a volver a la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a volver a comprender, a entender y anhelar la necesidad de la llenura y la plenitud de tu Espíritu en nuestras vidas. Bendícenos, Padre. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas en este tiempo, Señor. Y despierta la sed en cada uno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén.